Hay poder en su presencia. Hay poder. Hay poder en Él. Hoy ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios en nosotros. Aleluya. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias. Gracias. Hay tanto por qué agradecerle a Él. Hay tanto por qué agradecerle al Señor. Bendecimos su nombre. Que cuando levantamos nuestras manos y agradecemos a Dios, nuestro pensamiento no se quede en el hoy, en la necesidad o en la frustración o el reclamo o aquel tiempo que el día de hoy no pudimos lograr. No, que se vaya su grandeza, que se vaya su nombre, a su misericordia, al que Él es, al que es digno, al que es santo, al que es eterno. Levantar nuestras manos y agradecer a Él, al que es soberano, al que es fiel, por sobre todo, al que nos ha amado, nos ama y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Rey. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. Hay tantas promesas en la palabra de Dios que no se cumplen en la vida de los hijos de Dios y en la humanidad por falta de creer en su palabra, por falta de caminar creyendo en su palabra, por no caminar en la voluntad de Dios. Y las promesas de ahí están, esperando que usted y yo decodifiquemos en nuestro andar, en nuestra obediencia, en el declarar, en la fe, para que se cumpla la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Interpretación. La interpretación es la visión del intérprete. Con un juego de palabras, la interpretación es la visión del intérprete. En algunas ocasiones hemos estado en seminarios donde los expositores son extranjeros y algunas lenguas, no con aseverando pues que las hablo, pero logro entender un cierto contenido de ellos. Y con facilidad noto que el intérprete, que es un traductor, está traduciendo el lenguaje extranjero al español, lo dice de manera distinta. Y no solamente de ellos, sino me ha tocado impartir la palabra de Dios a otra lengua y he notado que cuando yo estoy impartiendo, estoy ministrando, dependo del intérprete, el que está llevando también esa traducción a otro lenguaje. Y en ocasiones estoy fluyendo en el Señor, en la lectura de la palabra o en algo, y escucho que mi intérprete a otra lengua en ese momento está diciendo lo que él quiere, lo que él interpreta, o de una manera distinta a la que yo no. En ocasiones me ha tocado hasta repetir 3 veces la frase y hacerle ver a él que está diciendo algo incorrecto, que no es lo que yo estoy diciendo, no es lo que Dios quiere transmitir. Y no es nada agradable. La interpretación, vuelvo a decir, es una traducción que nos guía, que nos enseña y nos da a caminar. El mejor y mayor intérprete es el Espíritu Santo de Dios. Dicho por Jesús, establecido en la palabra de Dios. Y Él les dará, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque todo lo del Padre es mío, y Él tomará de lo mío. El primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Quisiera que lo busque para que podamos leer. Y es parte de aquella gran hazaña que David logró a favor del pueblo de Israel. Aquel muchachito que llega, como digo yo, a hacerle un mandado al papá, a Isaí, a su padre, respecto a sus hermanos, para ver cómo estaban, y terminó haciéndole el mandado al pueblo de Israel y al rey Saúl. Primer libro de Samuel 18, capítulo 18, versículo 6 dice: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, día después de mí
de matar al filisteo. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Repita después de mí, para recibir al rey Saúl. Con panderos o con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Versículo 7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y desgarró y desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Diga después de mí, desde aquel día. Siempre hay aquel día, siempre hay un día que transforma, que cambia, siempre hay un día que las cosas son distintas, por A o B razón. En este momento, desde aquel día, cambió la visión, el agrado, la conversación, la calidez que había entre la unidad de David y Saúl. Ahora, note usted que en el versículo 10 sucede un acontecimiento tremendo. En este momento, el desagrado, el desacuerdo, la molestia de Saúl, lo podía haber llevado inmediatamente, quítenme este muchacho de aquí, piérdanmelo, ya no lo necesito. Primero, pero segundo, recuerde usted el protocolo real, había un anuncio. El filisteo que habían matado a Goliat no era cualquiera, era alguien que había desatado un acuerdo real, un decreto real, y un decreto real que decía que recompensarían a quien lo matase, y habría que recompensarlo. Entonces la palabra del rey no sería, perdería credibilidad y muchas cosas estarían en juego. Claro, la intervención de Dios, indudablemente. Pero mire que en el versículo 10 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Diga después de mí, un espíritu malo de parte de Dios. Cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Y dicen ellos, tener mayor autoridad. Ellos saben que no. Ellos saben que no. Es tremendo. Es tremendo. Abro paréntesis para enseñarle algo que yo aprendo. Yo percibo la enseñanza de Dios. Y yo sé que no solo soy yo, mucha gente también. Y yo sé que usted también. Pero quiero llevarlo a esto. Yo a veces le puedo decir, yo puedo estar viendo el viento cómo sopla entre un árbol, cómo se mueve una rama. Y entre ellos, como tejidos de hilos espirituales, el Señor me lleva a luces. Pues viendo un programa de televisión, hay una manifestación, hay una personificación, mejor dicho, de un demonio en una película. Entonces el demonio, oiga bien esto, el demonio trae a colación una famosa fotografía que se tomó, creo que fue en el año 2002 o en el año 2005, algo así, por esos años hay, o 2007, por ahí está, que ganó como un premio Pulitzer, la mejor fotografía tomada en ese año. Y esta fotografía, quizás usted la ha visto en internet, en algún lugar, en algún momento dado, y es un niño de color en África o en Sudáfrica, no sé en qué parte de ese continente de África, ¿verdad? Está el niño en una parte de una calle como en un basurero, y se acerca un buitre, como lo que nosotros conocemos en esta zona, sopilotes, ¿verdad? Un buitre, y que va caminando, y el buitre va a comerse al niño. El niño está tan desnutrido, que no puede estar ni erguido ni sentado, su cabeza le pesa tanto que él tiene casi su cabeza sumergida entre las piernecitas, agachado.
y está esa fotografía. Y fue una fotografía que le dio vuelta al mundo y la premiaron al fotógrafo. Note que en esta escena el demonio queda viendo la película. Mira esto, queda viendo la fotografía. Síganme en esto. Y el demonio dice, dicen que nosotros somos crueles. Dicen que nosotros somos temerosos, pero son más crueles ellos y no tienen compasión ni entre ellos mismos. Señalando a la humanidad. Note lo siguiente, es como una confesión y una confrontación a la humanidad real. Ahí no hay cuestión de decir, no, esto no es así. Cualquiera diría o me cuestionaría, de lo que usted se alimenta, pastor. Ya conmigo, la interpretación. Es la visión del intérprete. Usted y yo tenemos que tener una fina interpretación de las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, usted sabe que hay alguien al cual usted no le cae bien, pero no por esa razón usted va a dejar de ser la persona genuina que es. No por esa razón usted tiene que dejar de ser la persona gentil que es, la persona cariñosa que es, la persona amable que es. No es que esa mujer, ese hombre, me saca el diablo. No, usted es diablo entonces. No es que lo saca. No, no puede usted ser una persona distinta porque hay un movimiento sentimental o hay una interpretación equivocada del entorno de un asunto que está sucediendo. Usted y yo somos la representación de Dios aquí en la tierra. No es soberbia, es entendimiento, es revelación, es interpretación, es dirección por el Espíritu Santo de Dios. Ahora vea usted que Dios, poniendo algo en el entorno de Saúl, porque tú lo necesitas. Y no es porque Saúl lo necesita. Si el espíritu malo viene de parte de Dios, Dios pone esa circunstancia, Dios permite que eso suceda, porque tiene propósito con David. A través de lo que está sucediendo Saúl. Era algo malo para Saúl, ¿verdad que sí? Era algo malo para Saúl. Ustedes podemos decir, pero eso es malo. Bueno es Dios. Y todo lo que hace Dios es bueno. Él es soberano. Él es eterno. Y la soberanía de Dios no puede ser refutada. Quizás nos cueste interpretarla, recibirla o someternos. Pero cuando es revelada, usted y yo entendemos la soberanía de Dios. Él es soberano. Y me gusta decir eso. La jurisdicción de Dios es eterna, no tiene límites. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice que cuando este espíritu malo de parte de Dios atormentaba a Saúl, dice, y él desvariaba, estoy en la segunda parte, en la mitad del versículo 10, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con sus manos, David tocaba con su mano como los otros días que tenía Saúl, dice, la lanza en la mano. Oiga esto, mire, David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. No era un decir nada más, sino que lanzó. Le tiró la lanza y David la esquivó. No era un decir, una acción, una ejecución. Note lo siguiente. Versículo 12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Aquí hay puntos importantes que tocar y quizás algunos me los salte, otros se los voy a dar porque quiero ir caminando a lo que le quiero mostrar o dirigir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos indica. Pero hay algo importante que debemos de ver. Hay cosas que están sucediendo por el poder de Dios y por la soberanía de Dios. Saúl se olvidó tanto de Dios que tenía miedo de David, dice, oiga esto, y la palabra dice que reconocía que Dios estaba con David y se había apartado de él. ¿Por qué no volvía al camino?
volver al camino correcto, volver a la fuente correcta, volver al lugar correcto. Hay personas las cuales usted y yo amamos mucho, honramos y recordamos, pero no pueden caminar a nuestro lado. Quizás porque no han llegado a una visión igual, no estamos en la misma visión correcta, ok. Pero es que llegaron hasta un punto nada más. Hay personas que ya no están con nosotros, las recordamos y las honramos. Yo puedo leer ahora la palabra de Dios, compartir con usted, por la reafirmación en la lectura, en la expresión, en la exposición que me obligó una maestra a hacer. Y yo recuerdo mucho a varios maestros, pero recuerdo con mucho cariño a mi maestra de cuarto, quinto y sexto grado. Y quizás algunos en el Progreso Lloro sabrán que es la profesora Marta Luz Ramos, maestra de primaria y de secundaria. Una mujer muy recta, muy enfocada en la enseñanza, pero cuando yo me gradué de primaria, ella no pudo caminar conmigo en el colegio. No pudo estar conmigo. Salí del colegio y fui a la universidad y la maestra que me enseñó, ella no podía seguir conmigo. Porque ella se preparó solamente para enseñar hasta ese nivel. Quizás si yo hubiese ingresado al colegio donde ella daba clases, hubiésemos intervenido. Pero en la universidad no. Hay gente que se ha preparado solamente para un cierto tipo de niveles y no con usted. Por eso es que usted y yo tenemos amistades, conocidos, que llega a cierto punto de nuestra edad, de nuestra vida, de nuestra preparación, donde seguimos siendo amigos, pero nos cuesta coincidir con un horario, con un tiempo. Yo tengo amigos que me cuesta verlos. Tengo amigos y usted les pregunta, sí, hijo, él es mi amigo, yo soy su amigo, él es mi amigo. Y conversamos y tenemos conversaciones muy privadas, muy íntimas, sumamente importantes. Pero con algunos de ellos tengo hasta 3 meses de no vernos. Con otros de ellos quizás poquito más, poquito menos, pero siempre estamos en una comunicación. David acababa de matar a Goliat, una hazaña importante y de mucho valor para Israel y para todas las generaciones de Israel, y hasta el son de hoy, usted y yo hablamos de eso. Cualquier prototipo de una guerra desigual, de una batalla desigual, de una competencia desigual entre tamaños, poderío, recursos, etcétera, etcétera, ya sea fútbol, béisbol, baloncesto, atletismo, o una guerra, o una exposición política, qué sé yo. Miren, no, si es como David y Goliat, dice, ¿eh? Siempre se le adjudica al más grande, al que tiene mayores recursos, al que tiene mayor poder, Goliat. Sin embargo, la gente rápido dice, pero se le olvida que quien ganó fue David. Entonces la expresión está equivocada. Podíamos decir nosotros que la primera Copa América de fútbol que Honduras participó, sustituyendo a Argentina en Colombia, cuando Honduras enfrenta a Brasil, entonces sí podemos decir como David y Goliat. Cuando Honduras enfrenta a Uruguay, como David y Goliat, porque al final Honduras le ganó. Pero si nosotros decimos mañana, vamos a enfrentar a Argentina, Honduras juega contra Argentina como David y Goliat, no, estamos equivocados. Nos van a petatear. Nos van a meter menos de 5 si los muchachos no andan generosos. Entonces no digamos como David y Goliat. Como decía alguien ayer, es como que yo me ponga a hacerle musaraña a Mike Tyson. Ahí el pastor está como David y Goliat. No. Está viejito, me va a poner un cato y me va a doblar. No. Ahí gana el grande. Entonces a veces nosotros decimos como David y Goliat, pero si lo decimos en el contexto bíblico real y verdadero, el que no tiene recursos, el que aparentemente no es conocido, el más débil, ese es el que va a ganar. Pero la gente no lo dice así, lo adjudica de otra manera. Entonces vea usted
qué hazaña tan grande la que hizo David, que se habla de ella y se seguirá hablando hasta la venida del Señor. Las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron a recibir al rey Saúl. Y por eso le decía yo a usted, repita después de mí, porque ellas salieron a recibir al rey Saúl. Ellos no salieron a recibir a David. Claro está, era el chico que metió el gol. Era el nuevo Ken de las Barbies. Era el prototipo del chico más guapo, el que sobresalía. El mister más guapo del mundo, qué sé yo. Era él. Pero el rey era Saúl. Entre todo lo que podíamos hablar, podía ser muy guapo, muy afamado, querían saludarlo, pero el poder y la autoridad la tenía el rey. El rey se llevaba toda la ovación. El rey se llevaba todo lo... Hubo un tiempo donde David, como rey, y conquistaba, y Abner, que fue su general, y conquistaban las batallas. Y hay como en 2 o 3 ocasiones, claramente, donde nadie entraba a la ciudad, nadie tocaba nada del botín, hasta que el rey se hacía presente. Porque el rey es la autoridad y el que se lleva los elogios. Muchas veces la gente dice, miren a quién saludan, y es cierto. El cantante se lleva el dinero, el cantante se lleva la fotografía, el cantante se lleva la fama. Y note usted que en alguna fotografía curiosa va a aparecer que dentro de la plataforma hay 2 que 3 en chancletas y en chores sentados ahí. ¿Haciendo qué? Socando los tornillos, porque mucho salta toda la coreografía que trae el cantante para que no se destartale todo aquello. Y aquellos están ahí y de repente están aguantando calor, qué sé yo, expuestos a quedar electrocutados por tanta energía que pasa por debajo de la plataforma. Pero el cantante es el de la fotografía, el cantante es el del póster, el cantante, el protagonista. Y son reglas, son prototipos y ya sabe, cada quien sabe su función. Dentro de todo esto, eso se llama caminar y desarrollar perfección. Porque aquel que está debajo de la plataforma es técnico, por decir en algo. Y entonces él tiene que hacer su trabajo a la perfección. Y una vez que haga el trabajo a la perfección, que cada quien también haga su trabajo a la perfección. Así como usted y yo en el cuerpo de Cristo. Amén. Mire lo siguiente. Cantando y danzando, celebrando su gran victoria. Y digo yo, y la elección de un gran guerrero llamado David. Eso celebraban las mujeres. La elección que tuvo el rey de tomar a este muchacho que acaba de matar a Goliat y que hizo una hazaña que liberó al pueblo de ese oprobio, de ese temor que Goliat les ponía enfrente. No podemos acusar la euforia femenina como una celebración imprudente e inadecuada. ¿Por qué? Porque la locura, es que la mujer es escandalosa. No, también había grupo de hombres, jóvenes, familias gritando lo que salía. Ahora, lo que sucede es que había un grupo de mujeres que cantaban y estas eran doncellas, estas eran mujeres. Recuerde usted cuando el pueblo ya no quiere ser dirigido directamente por Dios y le dicen a Samuel, nosotros queremos un rey como todas las naciones. Entonces Samuel le dice, sus jóvenes serán los soldados del rey, las doncellas serán las doncellas del rey, etc. Entonces ellas eran las que cantaban. Ahora, déjeme decirle una vez más lo siguiente, o repetírselo. La interpretación es la visión del intérprete. ¿Cómo usted y yo interpretamos las cosas? Un gesto. Ay, no. Hasta chupó los dientes el pastor Viera, hasta así le hizo, casi se le cae la cabeza. Y yo le estoy diciendo, está bien, hombre. Pero como no dije nada, de acuerdo al enfoque de uno. Fíjese que fui, le conté. ¿Y qué dijo? No, nada. Nada. No, nada. Me vine ahí, quedó parado, pasmado, quedó el pastor. Quedé asustado, quedé asombrado, quedé alegre, quedé sin palabras. Pues la interpretación suya es que, no, nada, dijo el pastor. No vale nada lo que yo hice. La interpretación.
A veces nuestra interpretación nos conduce por un camino que puede ser el equivocado o el correcto. Cuidado con la interpretación que nosotros le damos y tenemos. Mira, iglesia, la interpretación le decía que es traducir, es explicar o declarar el sentido percibido de algo o de alguien. Les voy a contar algo. Miren, viera, el otro día yo salí ahí en la madrugada. ¿Y qué andaba haciendo, pastor? Déjeme contarle, hombre. ¿Por qué? No se vaya con una interpretación personal. Entonces yo salí en la madrugada y resulta que cuando yo salgo, estoy haciendo memoria, que eso fue como algunos años atrás. Yo creo que andaba esperando la llegada de uno de mis hijos o andaba despachando a alguno de mis hijos en la madrugada. Y me estoy acordando de algo. Y de repente entró un vehículo blanco bien bonito y sonaba bien raro. Ta, 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 ta. Yo ya me venía, pero me regresé otra vez a la media, hacia la mediana y quedé viendo como que, ¿qué sucede? El muchacho se bajó un muchacho del vehículo, empezó a ver el carro, pero viera usted. Entonces quedó viendo para todos lados y me quedó viendo. Yo no sé, si hice bien o mal, yo le digo, ocupa ayuda, le digo, pues yo no sé si me escuchó. Cuando yo le hago así, el muchacho está viendo para todos lados, me queda viendo, se montó al carro, una llanta estaba explosionada, solo andaba con el ring. Allí mismo, en ese pedacito, dio la vuelta, se medio encaramó en la mediana, se fue en contravía en el semáforo y salió otra vez para San Pedro Sula. Yo dije, lo asusté o se asustó. Oye, mi mente dijo, óigame bien, ya mi interpretación fue bien variada. Que si me está viendo, muchachos, porque eso fue como unos 2 años hace de eso. Entonces yo digo, o a saber en qué cosas andaba. Entonces yo vine y yo le conté a la pastora lo que pasaba. ¿Lo asustaste o a saber en qué andaba? La interpretación nuestra nos puede llevar a una visión distinta, diferente a lo que puede suceder. Por eso es sumamente importante. La interpretación es concebir la realidad de un modo personal. Usted tiene que tener claro. Y me gusta esto porque ayer hablábamos en la reunión de hombres algo que es similar a esto. Y les decíamos a los hombres que muchas veces usted le está contando algo a alguien, es su idea, es su enfoque, es su pensamiento. Y emocionalmente usted está alegre contándole. Y a la otra persona no le interesa lo que usted le está contando. Con todo respeto, no pierda el tiempo. Pero tampoco se moleste porque no lo escuchan. Porque hay quien se molesta porque no lo escuchan. Escúchame, poneme atención, quiero contarte. No le cuente. Hay gente que va al cine a ver una película y se pone bien y después viene a contarle la película. Usted no quiere ver nada de la película. Hay veces, yo veo bastantes ideas y enfoques y cuestiones de cultura, de ciencia, los astronautas, la diversidad del suelo, las invasiones, etc. Y a veces yo sé que ese tema de conversación yo tengo que saborearlo solo. Encuentro a alguien. Una de las cosas que me dio apertura y consolidó mi amistad con el pastor Alan de San Pedro Sula, es que ambos éramos afines a algunos equipos de fútbol e incluso de béisbol, que ahora él dice que es Yankee, Mets, no sé. Yo sigo siendo Mets, él es Yankee. Ahí lo miré apoyando a los Mets. Bueno, ajá. Sí, ahí está con la camisa. Así que definamos ese asunto. Desde que fueron campeones en aquel entonces. Entonces nos llamaba la atención esto. Pero hubo algo, eso era en el béisbol. Y en el fútbol de Honduras nos llamaba la atención el Real España. Pero cuando ya nos fuimos un poquito en diversidad, entonces, no, en el fútbol americano no. Yo, Jackson, ¿cómo se llama? Se me trabó y me fue el nombre de ellos. Él apoyaba a otro equipo, a los Cowboys, a los Dallas, qué sé yo. Entonces, y yo por otro lado. Entonces, y así. Pero hay cosas afines que lo que es contrario suyo con otra persona no define y no califique agradable o desagradable esa persona. Hay cosas en las cuales no van a caminar.
trabajamos juntos en el ministerio, Y entonces yo le decía a él, mira, hacer los rótulos vos, le decía yo. Y él sabe de eso, ¿por qué? Él es maestro profesional. ¿Ah? Y sé izquierdo, derecho, pero él agarraba un papelógrafo y empezaba a escribir. Él es izquierdo, empezaba a escribir sin líneas, sin reglas. Pero cuando a mí me tocaba, empezaba a medir 3 pulgadas para allá, 3 pulgadas para acá. Y él se reía. Hacelo vos, entonces, le jugó rápido, pues. Y entonces él se reía, dictame. Y él empezaba a escribir con una letra. Su maestro, él enseña. Entonces, se van fusionando estas cualidades y se fortalece. Y eso es lo que tiene que hacer. Ahora, mire usted, la interpretación nos da un enfoque determinado y nos establece en una visión en nuestra vida. Cuidado que la visión puede ser equivocada. Tratemos de que la visión sea la correcta. Por eso es que la insistencia de que leamos la palabra de Dios, que busquemos la presencia de Dios y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios a la luz de la palabra. Mire ese mismo libro de Samuel, vayamos al capítulo 24. El mismo libro de Samuel, capítulo 24. Fue tan extensa. Todos sabemos de la enemistad de Saúl contra David. No de David contra Saúl. No es la enemistad entre Saúl y David. No. David no tenía enemistad con Saúl. Es de Saúl contra David. Son cuestiones de palabras, de expresión, que si no las decimos bien puede dar una interpretación. Ah, sí, claro. Sí, Saúl tenía celos de David. Y claro, David también se enojó porque lo quería matar. David huía. Dice 1 Samuel 24, capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto, en Engadi. Versículo 2. Tomando Saúl 3,000 hombres, oiga esto, 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue a buscar a David de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Sucede que para este entonces David ya tenía su gente. Ya conmigo, David ya tenía su gente. David ya era un líder de un grupo de personas. En el versículo 3 dice, cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. En una interpretación dice que Saúl entró ahí para hacer sus necesidades fisiológicas. No habían baños sanitarios, entonces él entró en esa cueva. Eso es lo que Saúl entró ahí. Y dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, en la misma cueva, pero en el fondo, en los rincones, estaba David y sus hombres. Note lo siguiente. Mire esto, mire qué tremendo. Entonces, los hombres de David le dijeron, he aquí, el día que te dijo Jehová. Oiga esto. El día que te dijo Jehová, he aquí que yo entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ahora, quiero hacer un alto momento. Que los hombres le digan a Saúl, que los hombres le digan a David, este es el día que Dios te dijo que hoy tomarías tú tus enemigos en tus manos. Significa que David les había compartido a ellos parte de su intimidad con Dios. Lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había dado. Entonces no era gente desconocida con ellos, era gente que lo conocían y que compartían con ellos. Ahora vea usted que cuando él les comparte esto, es como un recordatorio. Ahora, vuelvo a la frase del título. La interpretación es la visión del intérprete. ¿Cómo interpretaba David ese momento?
cómo interpretaba David lo que Dios le había dicho a él para ejecutar lo que Dios le había dado. Ahora, sigamos en la lectura. Entonces dice el versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y el versículo 6 dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. David le está diciendo al que lo busca para matarlo, David le está diciendo a aquel que poco le agradeció o le cumplió por compromiso la promesa de haber matado a Goliat, mi Señor. Ahora, oiga esto, no solamente eso, sígame la lectura en el versículo 6, dice, el ungido de Jehová, diga conmigo, el ungido de Jehová. Él reconocía a Saúl como el ungido de Jehová. Le cuento algo, Saúl ya había sido desechado rey. Y David ya había sido ungido rey. A todo esto que David andaba huyendo, perfectamente David podía tomar el trono, pero no era el tiempo de Dios. Si David se equivoca en la interpretación, fracasa. Muchas veces nosotros nos equivocamos en una interpretación personal y por eso es que fracasamos. Y nos encontramos diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque se nos olvida que todo es hermoso en el tiempo de Dios. Todo es perfecto en el tiempo de Dios. Porque no es la interpretación personal nada más, sino es una interpretación que nos corresponde a nosotros por el Espíritu Santo de Dios a la luz de la palabra. Saber cuándo es el tiempo, cuándo es el momento. Darle lectura a las cosas. ¿Cuántos errores, cuántas fallas nosotros hemos cometido? ¿En cuántas situaciones adversas nos hemos encontrado por no interpretar bien las cosas? No es que mi papá no me entiende, no es que mi mamá no me entiende, no es que mi esposo no me entiende, es que mi esposa no me entiende. No es que mis hijos no me entienden, no es que mi novia no me entiende, mi novio no me entiende, no es que mi jefe, no es que... Interpretación, la interpretación. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Mientras él estaba en el trono, aunque había sido desechado ya de ser rey, David sabía que si Saúl estaba en el trono y seguía haciendo ejecuciones de reino, es porque Dios lo permitía. David sabía de la soberanía de Dios. Hay cosas que a su ojo y a mi ojo parecen malas. Hay cosas que nosotros y yo vemos como cosas malas. Pero es que tenemos que ponernos no los lentes que nos da la óptica, sino a través de los lentes de la soberanía de Dios, a través de la visión de la palabra de Dios, para poder tener una correcta y clara interpretación. ¿Por qué acontecen estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? Venga delante de Dios y expóngale, Señor, esto y esto está sucediendo. ¿Cuál debe de ser mi actitud? ¿Cómo debo yo de actuar? ¿Cómo debo yo de esperar? Dirígeme a la lectura de tu palabra, enséñame. El Señor le puede dar una cita específica bíblica, cómo usted debe de actuar. En la interpretación no es por emociones. Que tu estado de ánimo no defina la interpretación de lo que vives. Cuidado, que nuestro estado de ánimo no defina nuestra interpretación. Un estado de ánimo deprimido, un estado de ánimo enojado, molesto, resentido o eufórico con mucha alegría. Cuidado, no sea que al distorsionar tu visión te pierdas del propósito de Dios para la vida. Porque cuando nosotros interpretamos las cosas de manera emocional, podemos distorsionar la visión de Dios en nosotros. Y al distorsionar la visión de donde nosotros queremos ir, entonces nos vamos a perder en el propósito. ¿Y qué pasó? Pero si todo iba bien. Oh, Gálatas insensatos, les dijo. ¿Quién nos enseñó? Si ustedes caminaban bien, todo iba bien. La persecución
de, de Saúl a David no solamente era personal, sino también contra toda su familia. Esto produjo destierro de él, de su persona, como de toda su familia. Fue expuesto a los enemigos de Israel huyendo. Por huir de Saúl, fue expuesto a los enemigos de Israel. En una ocasión estaban en otro reino y cuando se juntaron para la batalla, dice que vino otro y le dijo: y este no es David, del cual hablan, siervo de Saúl, del cual hablan, que mató a 10,000. Y le dice el rey: tiene 10 años de estar conmigo, le dijo. Sí, es David, le dijo. Tiene 10 años de estar conmigo y no he visto en él falla alguna, le dijo. En otras palabras, era fiel. Si usted es fiel y leal con un tipo de persona, usted tiene que ser fiel y leal con otro tipo de persona. Es que su fidelidad y mi lealtad no depende si la gente es fiel o no con nosotros. Usted y yo tenemos que ser íntegros delante de Dios y manifestarlo ante la gente. Pastor, pero es que hay gente que no se lo merece. Es que no le estoy preguntando si se lo merece o no. Ay, pastor, ¿por qué me habla así? Porque Dios no me pregunta a mí. Mi interpretación, yo lo más suave y confrontativo que se puede decir es eso. Porque muchas veces lo hemos dicho. Lo hemos dicho. Y lo seguiremos haciendo si no nos sometemos a una interpretación clara y correcta. Y entonces nos encontramos haciendo las cosas, eligiendo quién se merece que yo me porte bien y quién se merece que yo se porte mal. Hablando con un buen amigo, me decía: me sentí tan molesto porque me defraudó otro amigo o conocido en común. Me sentí tan molesto. Lo iba a llamar, yo interpreté que lo iba a llamar a él. Y era a mí que me iba a llamar, dice, para hablar y compartir. Pero yo interpreté que lo iba a llamar a la otra persona y le dije: no lo llame, no vale la pena, no lo va a escuchar. Muchas veces nosotros buscamos la fuente equivocada. Muchas veces nosotros soltamos palabras a la fuente equivocada. La fuente correcta es Cristo. Venid a mí, dice el Señor. ¿Estás cansado? Venid a mí. ¿Estás cansado que la gente no te entiende o que la interpretación es incorrecta? Venid a mí. Como también, ¿estás cansado de pecar? Sí, venid a mí. ¿Estás cansado de que las cosas no te salen bien? ¿Estás cansado de no entender a tu marido o mujer? Vení a mí, no estés peleando con él. ¿Estás cansado, varón, de no entender a tu mujer? Vení a mí, de estar peleando con ella. Muchos nos equivocamos y vamos a la fuente incorrecta. Saúl, buscando la muerte de David, se expuso a su propia muerte. Saúl se fue con 3,000 hombres, dice, a buscar a David para matarlo. Y note usted, ofuscado. Y aquí hay una lección profunda. ¿Cuántas veces nosotros, ofuscados, emocionados, en la libertad emocional? Si 3 veces pasó por ahí estas cosas. ¿Y dónde están las llaves? Es que no encuentro las llaves. Yo hace rato, cuando venía para acá, quedo viendo los lentes de la pastora, yo agarrarlos para ponérmelos iba. Y cuando siento que chocan los lentes con los otros que tengo aquí, ve, ya me los puse, los míos. Digo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde andamos? Y inmediatamente, ey, ubícate mucho. Ey, ubícate, por favor. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa eso? Y hay gente que nos está viendo y solo se ríe, nos queda viendo que parecemos como trompo dando vueltas. Ahí está, le va a picar. A ver, y ahí está. Porque a veces camuflajean las cosas, pero a veces necesitamos estar enfocados. Eso es lo que le pasó a Saúl. Se fue desenfocado buscando matar a David y se expuso a su propia muerte. Hay una enseñanza ahí en ello, pero solo quiero mencionarle estos puntos. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué? Porque lo vio como rival. Lo vio con celos. Porque dejó llenar su corazón por algo distinto que lo tenía. Pero déjeme decirle que hay cosas, hay personas, escúcheme esto,
Hay personas de las que usted se quiere zafar, y esto es con usted, como se lo dijo un amigo hace aproximadamente unos 2 años y medio atrás. Hay personas a las cuales usted se las quiere zafar, pero ¿sabe cómo son esas personas? Son como esas materias que usted tiene que pasar o pasar. ¿Y por qué no desaparece esa persona? Porque esa materia usted la ha aplazado. Es como una materia que para que usted supere, tiene que ir a recuperación y pasarla. O empezar de cero y pasarla con excelencia. ¿Y cómo? Si yo no soporto a esa persona, la materia es que usted aprenda a soportarla. La materia es que usted empiece desde cero a hablar distinto con esa persona. Y cuando Dios vea el cambio de nuestro corazón, entonces se va a dar cuenta Dios que esa persona ya cumplió el ciclo, el propósito de Dios para con nosotros y fuimos aprobados. Y nunca más la volví a ver. Pero mire que hasta que yo perdoné a esa persona se desapareció. Así es. Había un amigo que fuimos amigos de aquí de La Lima, él. Nos conocimos en la iglesia. Él se separó de las cosas de Dios. Y solo me llamaba 2, 3 de la mañana con música mundana. Y los domingos por la mañana, o los sábados por la madrugada, o los viernes por la madrugada, porque él estaba en otro país. Y cuando estaba bebiendo, a esa hora se acordaba de mí. Ay, no. Y bastó con que yo lo atendiera 2, 3 veces y le dije, mira, esto y esto y esto pasa. Una cosa es distinto, porque me sucede, mira, amado, la honra y la gloria sea para el Señor y estamos para servir. Pero hay veces que a las 11, 12 de la noche, estamos tranquilos nosotros para dormir, y pum, en el teléfono. Y como no tienen mi número de teléfono, me buscan en el Facebook y me mandan un mensaje por Messenger. Y pastor, necesito que ore por mí, porque ayer me arrastraron del cuarto a la sala. Y están en otro país, hermano. Un demonio, vía que siento que no. Así. Y hay que atender. Hay que ver. Pero si yo, no, va a seguir la gente porque Dios les ha puesto que usted hable con ellos. Pero hay otro tipo de gente que lo único que Dios quiere es que usted y yo seamos formados. No es que solamente Él, así. Por eso, como dice mi amada esposa, cada quien tiene lo que se merece. A veces usted, mire lo que dice, mire lo que le dice el esposo a la esposa. El esposo le dice a la mujer, y solo vos me hablas así. Pues por eso es. Porque otros no se atreven a decirle nada porque no tienen confianza. Pero esa mujer fue diseñada para hablarle a ese hombre así. Y algunos que son hijos sabrán esto. Y a veces la mujer le dice al hombre, solo vos me hablas así o solo usted me habla así. Nadie me habla así. Ah, pues sí, por eso es. Porque Dios está hablando a través de él o de ella. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros escuchar esa voz? Para que no pasemos vergüenza en la calle. Para que no seamos avergonzados en otro lado. Dios hablando, teniendo misericordia. Aconteció que el otro día, que un espíritu malo de parte de Dios. Hay cosas que van a suceder y que tienen que suceder para que estemos ahí con ese tipo de personas. Hasta que llegue el momento. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Por qué enojarnos con la gente? ¿Por qué enojarnos con la gente? Si lo que sucede es que ellos son instrumentos de parte de Dios para formarnos. Deberíamos de estar agradecidos con ellos, ¿no? Uy, pastor, ¿cómo vamos a estar agradecidos con la gente que nos molesta? Ay, hermano. Si cualquiera en la carne, yo más, como dijo el apóstol Pablo, para pelear en la carne, yo más, hermano, que ustedes. Pero he tenido que aprender y a darme cuenta que esa gente está para que yo sea formado, para que yo aprenda, para que yo crezca en el Señor. Le digo algo, Saúl fue desechado el 2.º año de gobierno y gobernó 38 años. David, 38 años esperó para ser puesto en el trono del rey. La diferencia es que usted y yo estemos dispuestos a pasar el proceso. Cada quien tiene su proceso. Le comparto una interpretación, le comparto algo que el Señor puso en mi corazón mientras converso con amigos y hermanos. Lo siguiente.
Cada uno de nosotros tiene un proceso, hermano. Hay gente que se sale del proceso. Oiga esto. Hay gente que se sale del proceso. Es más, hay gente que pareciera que se alejó de la presencia de Dios, que perdió el rumbo. Esto como no solamente le hablo como iglesia, como pastores, como empresarios, como familia. Pero mire lo siguiente. Pongamos que son 3 personas que están diseñadas para trabajar de manera unánime. Pero uno se va por un lado, otro se va por otro lado. Los procesos son distintos. ¿Para qué? Para que alcancemos perfección. Lo importante es que cuando llegue el momento, en la perfección, yo tenga salud en mi corazón y en mi mente de que con usted fue que el Señor me estableció en asignación para hacer la obra de Dios. Y yo no voy a empezar a evaluarlo a usted, sino que aún después de ser evaluado yo mismo por Dios, vamos a empezar a trabajar en unidad. Pero en ocasiones es necesario separarnos para crecer. Para que nosotros nos demos cuenta que debemos de menguar y depender de Dios y no de los amigos, no de las personas, no de los apellidos, no de los lugares, no de los rótulos, sino totalmente de Dios. La aparente soledad que vivió David mientras Saúl lo quería matar era una dependencia absoluta de parte de Dios, en el propósito de Dios. Saúl nunca renegó. La interpretación que David le da a todo ese proceso es un tiempo de preparación. Y cuando llegó el momento, estaba preparado. No sea que cuando llegue el momento, no estemos preparados. Porque el Hijo de Dios, porque el obrero de Dios, tiene que estar preparado para toda buena obra. Por eso compartimos, por eso convivimos, por eso estamos aquí alimentándonos del Señor, fortaleciéndonos en unidad para poder interpretar el llamado de Dios a crecer de manera individual, como siervos y siervas, como iglesia, como matrimonio, como familia, como ciudadanos y como representantes del cielo aquí en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies, por favor, mientras agradecemos al Señor por este tiempo. Te decimos, Padre, gracias.